Ahí sí. Ahora sí que estamos con micrófono, estamos con video. Así que partimos. Bueno, gracias por la espera. Me demoré un poquito, tengo que bajar el video al computador y eso demora un poquito, pero ya estamos en línea nuevamente. Entonces, vamos a compartir la pantalla para seguir en lo que estábamos. Compartir. Perfecto. Y estábamos, bueno, para recopilar, estábamos con este problema, no, este no, ese no, estábamos con el problema del rango, ¿ya? Entonces, lo que queremos con este problema es que la persona ingrese una n cantidad de números, que donde n es un valor que él tiene que ingresar mayor a 0, eso se valida, ya lo hicimos esa validación del número, y en base a ese número tiene que ingresar una x cantidad de números, y eso después va, digamos, se tiene que buscar el mayor de esos números y el menor de los números, ¿ya? Eso. Ahora, lo que les comentaba antes de cerrar la sesión anterior era que aquí no tenemos estructuras de datos que permitan almacenar todos los números. Por ejemplo, como los arreglos. En los arreglos nosotros podemos almacenar muchos números. En PSeInt no hemos visto esa posibilidad. Entonces, la única opción que nos queda es poder ir pidiendo una X cantidad de números a través de un ciclo y por cada número que la persona ingrese, validar. Si el número que la persona ingresó es mayor que el número mayor que ya tengo ingresado, entonces ese es mi nuevo mayor. Y si el número que ingresamos es menor que el valor menor de todos los que ya he ingresado antes, entonces ese número va a ser el nuevo menor. ¿Ya? Eso es como grandes rasgos. Entonces, vamos a volver al PSInt. Estamos acá. Perfecto. Entonces, vamos a tener una variable que va a ser nuestro contador. C es la cantidad de, digamos, de números que la persona tiene que ingresar. El cont, vamos a inicializarlo en 0. El contador es 0. Y vamos a decir, vamos a correr esto por acá. Perfecto. Mientras el contador, mientras C sea menor que mi número, perdón, mientras mi contador sea menor que el número que ingresé, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es decir, escribir ingrese número, y acá lo voy a acompañar con el número del contador que vamos llevando en ese momento, pero más 1, cosa que ahí me diga ingreso número 1, ingreso número 2, ingreso número 3, y así sucesivamente, ¿ya? Y, perdón, no es C, perdón, es contador, perfecto. Y ese número lo vamos a guardar en un número n. Y n, ¿cierto? Vamos acá a leer, vamos a leer una variable n. Por tanto, lo que la persona ingrese por teclado lo vamos a guardar en una variable n. ¿Ya? Ahora, al mismo tiempo vamos a tener dos variables. Una que se va a llamar, bueno, una que se va a hacer n menor y n mayor. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos formas de hacerlo y les quiero mostrar la diferencia también en el código para que se note, ¿ya? Tenemos la forma, digamos como una forma sencilla de hacerlo y tenemos una forma óptima de hacerlo, ¿ya? La forma sencilla, que no es tan recomendable, lo que yo puedo hacer en este caso es decir que mi número menor va a ser igual a un número suficientemente grande, por ejemplo, 99999. Y que mi número mayor, perdón, esta asignación, perdón, la asignación siempre es con signo menor que y guión. Y mi número mayor va a ser igual a 0. ¿Cuál es la idea? Yo aquí voy a preguntar, si mi número, esto lo vamos a sacar el si no porque no lo necesito, si el número que la persona ingresó es menor que mi número menor, entonces mi nuevo número menor va a ser igual a mi número n. ¿Ya? Entonces, fíjese usted que el número menor es un número muy grande. Yo aquí estoy partiendo de la base que no voy a tener
números más grandes que este, lo cual igual es un error. Yo no puedo suponer que mi número mayor va a ser ese, porque podrían haber números más grandes, en teoría, ¿ya? Pero es una forma de verlo, ¿ya? Entonces, acá estoy dándome un número suficientemente grande, cosa que en la primera iteración del ciclo, en la primera, al tiro el número menor va a ser lo primero que la persona ingrese, ¿ya? Y después para adelante, en las siguientes iteraciones, vas a ir preguntando, si el número que ingresé es menor que el número que ya tenía, entonces ese va a ser mi nuevo número menor. Y lo mismo, vamos a copiar el código, lo mismo con el caso del número mayor, pero con el signo acá invertido. Si mi número ingresado es mayor que el número mayor que tengo, entonces el número mayor va a ser igual a n. Aquí, ojo, aquí estoy partiendo de la base que el número mayor no va a ser, que los números son todos mayores que 0, ya que mi número menor posible es el 0. Ahora aquí mejor para asegurarme, así también evitamos, lo hacemos, bueno, hacemos solamente con números positivos, ¿ya? Y aquí estamos con el número mayor, ¿ya? Eso. Perfecto. Ya. Y al final de este ciclo, entonces, vamos a tener el mayor de los números y vamos a tener el menor de los números. Entonces, el rango va a ser igual a la resta entre el número mayor y el número menor. ¿Cierto? Y, por último, escribir el rango. Es, dos puntos, rango. Y eso. Y eso es, creo. Aquí estamos partiendo de la base que todos los números van a ser positivos por si acaso. A ver, ¿y el enunciado dice algo al respecto? Veamos la diferencia entre mayor y menor conjunto de datos. ¿Cuántos valores se ingresarán? Tanto valores como se han ingresado. Y el resultado del rango. Ya. Claro, me queda la diferencia si los números fueran negativos. Ah, no, si los números fueran negativos. No, claro, igual funcionaría. La diferencia del rango, el rango entre números negativos, claro, menos 3. Sí, sí funcionaría igual. Ya, entonces, vamos a ver acá. Perfecto. Ejecutamos. Vamos a guardar primero. Ejecutamos. Ya, vamos a pedir al usuario que ingrese 5 números. Por ejemplo, 3, 6, 1, 8, 9. Ah, perdón, me faltó algo súper importante, chiquillos. Aquí se me fue completamente, lo que siempre se me olvida. Esto de acá, el contador, dentro del ciclo, si no vamos sumando 1 constantemente, este ciclo va a quedar en un ciclo infinito, en un loop infinito, tal como le habíamos dicho en clase anteriormente. Por tanto, acá el cont tenemos que sumarle 1. Eso se me había olvidado. El cont, porque de lo contrario, si el cont nunca le voy sumando ningún número o nunca lo voy incrementando, esta condición de término del ciclo nunca se va a cumplir. Voy a estar pegado eternamente en eso. Y eso sería un error. Ya, pongámosle play de nuevo. La cantidad de números, 5, 2, 7. Fíjate que aparece ingrese número 1, número 2, número 3, 8, 1, 6. Y el rango es 7, porque el número menor es 1 y el número mayor es 8. Ahora, si pido ingresar menos 3 números, me pide nuevamente ingrese la cantidad de números a evaluar. Si ingreso 0, ingrese la cantidad de números a evaluar. Menos 1000, tanto, si ingreso A, no, pero ahí ya se, digamos, manda un error porque se está ingresando un texto en vez de un número, ¿ya? Y si ingresamos números decimales, 4.777, 3,
Uf, ahí se chacreó. Ah, bueno, no importa. Pero bueno, se entiende la idea. Eso, no sé si queda alguna consulta de este problema, de esta forma de hacerlo, porque nos falta ver la otra. ¿No? Ya bueno. Esa sería la forma 1. Voy a copiar todo esto. Control C, Control N. Ejercicio 3 2008, versión 2. Lo vamos a guardar. 2008, versión 2. Ya. Entonces, respecto a la pregunta de Ignacio sobre el lenguaje C, no. No, en la prueba, en esta prueba y en la tarea 1 que vamos a publicar hoy día, no entra nada del lenguaje C. Eso se evalúa en la prueba 2 y en la tarea 2, por si acaso. ¿Ya? Ya. Entonces, habíamos dicho que esta forma de acá es bastante, digamos, no es lo óptimo, porque aquí estoy partiendo de la base que los números tienen límite, o sea que los números no van a ser más grandes o más pequeños que un determinado valor. Entonces, para poder solucionar eso, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Voy a sacar esa inicialización del número menor y número mayor, y voy a hacer esto. Voy a preguntar si, si el número, si mi contador, si el contador que tengo en ese momento es cero, o sea, significa que si estoy en la primera iteración, entonces mi n menor va a ser, mi n menor va a ser, eh, va a ser mi número ingresado. Y mi n mayor también va a ser mi número ingresado. ¿Ya? Y ahí sí. Claro, y después cuando pregunte, como son iguales, si n es menor que el menor, entonces aquí no va a entrar nunca, y acá tampoco va a entrar porque van a ser en este caso, n va a ser igual que el número menor y n va a ser igual que el número mayor. Por tanto, no va a entrar a ninguna de estas dos. En la siguiente iteración, como el contador es, aquí va a ser mayor que cero, entonces esto ya nunca más lo va a hacer. Ya lo hace solamente una vez. Entonces, esa sería como la forma de hacerlo un poco mejor, y con eso da lo mismo si ingreso números muy grandes o muy pequeños. Eso para el programa en este caso sería digamos, transparente. Ya, vamos a guardar esto y vamos a ejecutar. Aquí me piden la cantidad. Si ingreso, por ejemplo, ay, de nuevo, cuando ingreso algo raro, se me chispotea al tiro el programa. Ya. 70, cualquier carácter raro que ingrese, el programa se pone medio extraño. 6. Ya, el número 1, 4.12, 8.32, 5.3333, 9.20 tanto tanto, 1.04 tanto, 0. Tanto tanto tanto. Y ahí está el rango entre los números, que sería para estos efectos, el número mayor de todos estos es el 9 y el número menor es el 0, tanto. Si los resto los dos, me queda algo parecido, claro, a 9.00, pero aproximado poco menor. Y eso sería. No sé si quedan dudas de este ejercicio de acá, mis estimados. ¿Se entendió bien este problema? ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí parto de la base que entendieron el problema. Ya, nos quedan todavía minutos, así que los vamos a aprovechar.
les quiero proponer el siguiente problema. Dice, desarrollo un programa para estimar el valor del número pi usando la siguiente suma infinita. Fíjense que el número pi, si yo lo quiero expresar como una fórmula, es igual a 4 por 1 menos 1 partido por 3 más 1 partido por 5 menos 1 partido por 7 más así sucesivamente. Como ustedes se pueden dar cuenta, si yo llego hasta aquí nomás, ¿cierto? Si no sumo ningún término más, el valor de pi aproximado, ¿cierto? Va a ser bastante, va a ser menos cercano a que si yo uso muchas más secuencias de este ciclo. Mientras más sumas haga, o sea, mientras más llegue, más preciso va a ser el cálculo del número pi. De hecho, si ustedes se dan cuenta en estos ejemplos de acá abajo, si uso, bueno, acá me están pidiendo que la entrada del programa sea un número n entero que indique cuántos términos de la suma se utilizarán. O sea, si yo utilizo 3 términos, eso y eso, mi número pi o resultado va a ser 3.46. En cambio, si sumo 1000 iteraciones o 1000 términos, el número me va a quedar 3,14 y bastante más cercano al número real de pi. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me pide el problema, calcular el número pi en base a esta fórmula, entregando como parámetro un valor n. No me están pidiendo validar el valor n, me están diciendo que la entrada se supone que va a ser un número entero n, o sea, un número mayor que 0, y eso. Ya, entonces, primera consideración, acá lo importante es hacer un ciclo, ¿cierto? Un ciclo pero fíjese usted que la parte de arriba siempre es 1, 1, 1, 1, porque esto de acá es lo mismo que decir 1 partido por 1. Pero la parte de abajo, usted tiene, aquí es 1, 3, 5, 7. O sea, acá yo lo que puedo hacer es tener un contador, o sea, o un número que vaya aumentando de 2 en 2, ¿cierto? O bien puedo usar el concepto del 2n más 1, donde n es la posición en la que estoy en este momento. ¿Qué significa esto? Esta es la posición 0. Imaginemos que esta es la posición 0. 2 por n más 1 sería 2 por 0 es 0 más 1 es 1, ¿cierto? Este de acá es la posición 1. 2 por n más 1, 2 por 1 es 2, más 1 son 3. Esta de acá es la posición 0, 1, 2. 2 por 2 es 4, más 1 son 5 y así sucesivamente. De las dos formas lo puedo hacer. Ya vamos a tratar de hacer las dos maneras para que se entienda bien el problema, ¿ya? Y para que se vea que se puede resolver de varias formas distintas, usando distintos algoritmos, ¿ya? Perfecto. Este es el, pongámosle, ejercicio pi versión 1. Ya. Entonces, lo primero es que la persona ingrese la cantidad de n. Entonces, aquí ponemos ingrese n. Y acá vamos a leer el valor de la variable n, que es la cantidad de iteraciones que voy a hacer en el ciclo. Ya. Vamos a hacerlo entonces sumando al denominador, sumándole siempre de 2 en 2. Además, ojo, que en los casos siempre se va alternando positivo, negativo, ¿ya? Así que ojo en eso, ¿ya? Ojo también con esa iteración y ojo también cómo lo vamos considerando, ¿ya? Entonces, tenemos la cantidad de iteraciones y vamos a tener una variable c que va a ser nuestro contador de iteraciones que va a partir en 0, ¿ya? Entonces, vamos a decir, mientras mientras, no que ver while, eso sería el lenguaje C, perdón. Mientras mi C sea menor que mi variable n, ¿cierto? O sea, vamos a hacer tantas iteraciones como se agregue como digamos, como sea el número n. También considere que, como yo estoy partiendo el contador en 0, por eso la condición de término es mientras c sea menor que n. Si yo mi contador lo quiero partir en 1, la condición de término debería ser mientras c
sea menor o igual que n. Porque si lo dejo así, me estaría faltando una iteración por hacer. Por eso lo dejamos así, ¿ya? Entonces, mientras mi c sea menor que n, vamos a tener una variable suma, o mejor pongámosle s mejor, mi variable s va a ser la suma de todos estos valores que voy a tener. Y eso al final lo voy a multiplicar por 4 para que vea el número pi, ¿ya? Entonces, tengo que decir, a ver, el denominador dijimos, claro, el denominador va a partir en 1. Dijimos que el denominador parte en 1 y lo vamos a ir sumando siempre de a 2 en 2, 2 en 2, ¿ya? Entonces, vamos a decir, mientras c sea menor que n, entonces, la suma que tengo en ese momento, la suma va a ser igual a lo que tengo en este momento, ¿cierto? ¿Cierto? Más más la división de 1 dividido mi denominador, ¿ya? Recordemos, y bueno, y el denominador después lo tenemos que aumentar en 2. Pero ojo, aquí aún no hemos considerado el tema del signo, ¿ya? Aquí estoy imaginando que todos son positivos, ¿ya? En ese caso, mi S va a ser igual a lo que tengo en ese momento, más 1 partido por el denominador. Y después el denominador lo aumentamos en 2, ¿ya? Eso. Y para el tema del signo, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que decir, si mi contador módulo 2 es 0, o sea, si estoy en una iteración par, recuerden que esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3 y así. Por tanto, cuando son iteraciones pares, ¿cierto? Yo ahí tengo que sumar, ¿cierto? Por tanto, esta función de acá, yo la voy a cortar, la voy a pegar acá arriba, ¿cierto? Y si es que estamos en una iteración impar, entonces en ese caso le restamos eso. Sería así. Y creo que... y claro, ahí estaría el valor de S y mi valor de la variable pi va a ser igual a 4 por el valor de la suma que me dio al final del ciclo. Y acá escribimos finalmente el valor de pi calculado con ¿cuántas iteraciones? Con n iteraciones es, aquí ponemos 2 puntos, acá ponemos esto y ponemos b pi. Listo. Y eso sería, me parece, ejercicio pi versión 1, lo vamos a guardar, ¿ya? Ejercicio pi versión 1. Listo. Veamos si funciona. Veamos. Si no, ahí vemos qué puede estar pasando. Evidentemente algo pasó, claro, como siempre, y nadie me avisa, y nadie me dice que me falta siempre ir aumentando el contador. Siempre se me olvida, siempre se me olvida. Ahí sí que sí. Claro, porque si no aumento el contador, nunca va a cumplir la condición de término. Ahora sí que sí. Si usamos un N3, el resultado me da 3.4666667, que es eso que está ahí. Ahora, si lo pruebo con 1000, 3.14059.265, 3.14029.26538. Perfecto. Eso
Esa sería la primera forma de hacerlo. Eso. Eso. Entonces, recapitulando entonces, lo que estamos haciendo acá es un ciclo, ¿cierto? De una n cantidad de veces, de acuerdo a lo que ingrese el usuario, donde por cada iteración voy a tener una variable sumatoria. Si la iteración que estoy en ese momento es una iteración par, entonces la voy a sumar, si no, lo voy a restar. Y por cada iteración, el denominador lo voy sumando de a 2 en 2, para que primero sea 1, después sea 3, después sea 5 y así sucesivamente. Y mi contador lo voy aumentando de 1 en 1. Eso. Y la otra forma sería aplicando el concepto del 2n más 1. Vamos a copiar esto. Control A, control C, control N, control A, control V, ¿ya? Y a este le ponemos versión 2. Ya. La otra versión entonces es usar el concepto, como les comentaba, del 2n más 1, o mejor dicho, en este caso, del 2c más 1, porque el c va a ser nuestro contador, ¿ya? Y el c lo voy a ir haciendo mientras que el c sea menor que n. Entonces, esto de acá lo voy a sacar. Bueno, no lo pesquemos mientras tanto. Vamos a decir de que mi S va a ser igual a S más 1 partido, ¿cierto? Por 2 por C más 1. ¿Sí? Y en este caso no vamos a requerir una variable del denominador, esta variable la vamos a sacar. Y para el caso del signo, 2n, claro, sería multiplicarlo por un 2 elevado, por un, claro, por un 2 elevado a menos, no, usamos la misma técnica de aquí nomás, claro, usamos lo mismo, el mismo concepto anterior. Control X, esto de acá lo pegamos aquí, y esto de acá lo pegamos acá. Pero la diferencia es que este va a ser con un menos, ¿cierto? Y el otro, el de arriba, va a ser con un más. ¿Sí? Y con eso nos evitamos, y esto acá obviamente, como todavía no lo estamos ocupando, no la vamos a poner. Esto acá lo vamos a dejar ordenado, ¿cierto? Y lo demás es exactamente lo mismo. Pi versión 2. Ya. Claro. Claro, cuando C vale 0, estamos en la primera iteración, C vale 0, 2 por 0 es 0 más 1 es 1. Cuando estamos en iteración 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1 son 2, más 1 son 3. Entonces ahí sería 1 partido por 3. Y así sucesivamente. Y cuando es una iteración par, se suma y ese sin par se resta, al igual que en el caso anterior. ¿Ya? Le ponemos play y si ingresamos 3, me da el valor que habíamos dicho antes, y si ingresamos 1000, me da ese valor de ahí. Si ingresamos 10.000, fíjese que a medida que el número va siendo más grande, nos vamos acercando más al valor de pi, ¿ya? Fíjese que vamos 3.1414. Si ponemos 20.000 iteraciones, 3.1415, 30.000 iteraciones, ya estamos ya. Ahí vamos acercando de a poquito. Mientras más iteraciones, más nos vamos acercando al valor real, al valor de pi. Eso. No sé si queda alguna consulta, chiquillo, mi estimado Sebastián, Ignacio y Felipe. ¿Alguna consulta que quieran hacer o que respecto de la prueba?
En los demás ramos, la mayoría de los profes están dando un par de días para entregar los certámenes, dada la contingencia. Es que sería modo tarea. Dejar la entrega para un día del fin de semana. Ya. Mire, déjeme, me comprometo a preguntarlo. La verdad no tengo mucho feedback, pero voy a consultar efectivamente si es así, porque me parecería como demasiado. Está bien flexibilizar, pero no sé si tanto, ¿ah? Porque dar 2 días para que hagan un certamen que en realidad deberían hacerlo en 2 horas. Ah, bueno, lo otro también, claro, lo otro es que, claro, lo pueden hacer en un lapso de 2 días, pero con 2 horas de entrega. Mm, ya, lo dieron certamen para una semana. Mm. Claro, lo otro que podemos hacer es que el tiempo de resolución sea sí o sí 2 horas, pero que tengan plazo hasta digamos, entre el jueves y el sábado, ¿cierto? Para poder realizarlo, pero tienen que hacerlo sí o sí en 2 horas, solo con un intento. Eso es como la opción, para poder flexibilizar eso, pero que tengan un plazo, una semana plazo para poder resolver un certamen, yo creo que eso es demasiado flexibilizar, creo. Pero voy a consultarlo, voy a hablar con el profesor Mercado. ¿Ya? Sí, lo de dejar en 2 horas. Sí, me parece también, me parece. Yo creo que por ahí puede ir la cosa. En eso podríamos flexibilizarlo. Partir el jueves a la hora de clases. Ah, bueno, y el jueves, claro, el jueves no tendríamos clases por lo mismo. O sea, no sería clase, sería solamente certamen. Sí, así que eso sería el día jueves, entonces quedamos, lleguemos al acuerdo entonces de que el certamen yo lo voy a publicar a la hora de clases, pero el máximo tiempo para que lo hagan va a ser el día viernes hasta el final del día, o sea, hasta las 23:55, con 2 horas de plazo para poder resolverlo, ¿ya? Eso va a estar, eso el mismo Moodle, en la misma aula virtual tiene una forma de, digamos, de reloj, donde ustedes cuando parten les va a dar máximo 2 horas para que ustedes puedan resolver y subir los problemas. ¿Ya? Eso. Eso, no sé si queda alguna consulta o alguna otra pregunta. ¿No? ¿Ninguna? Ya, mis estimados. Eso sería entonces, como les decía, el día jueves la prueba va a ser vía Moodle y la voy a estar subiendo, ¿cierto?, por este mismo medio. Eso. Que esté muy bien, chiquillos. Que les deseo éxito para el día del certamen. Que les vaya muy bien. ¿Ya? Eh, entraría verdadero o falso, programar, entrarían verdadero y falso, como les comentaba, tienen que justificar las verdaderas y las falsas, y también entraría pseudocódigo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Sí? Eso, estaría, bueno, serían 3 problemas, las 10 preguntas de verdadero y falso, y serían una pregunta de ruteo y una pregunta de, digamos, de problema. Resolver un problema en pseudocódigo o diagrama de flujo, ahí dependiendo de lo que la plataforma permita poder subir. Eso. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Aprovechen de hacerla ahora, que es como el momento donde podemos resolver rápidamente las dudas. ¿No? ¿Ninguna? Eso, pues, chiquillos, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos. Bueno, yo les voy a subir la prueba el jueves. Como les comentaba, el jueves no hay clases. eh, Así que eso, chiquillos. Que les vaya bien, éxito en la prueba. Nos veremos el día jueves. Que estén muy bien, chiquillos. Saludos.